Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta ocasión, en este ciclo de charlas de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, como manera de formación médica continua, tenemos al doctor Guillermo Rodríguez, lo cual, les voy a ser sincera, es un gran placer para mí estar con él, porque aparte de que, bueno, me ha enseñado mucho, es una persona que la considero muy cercana y le tengo un gran aprecio. Él es ginecólogo coordinador del área de prevención de cáncer de cuello uterino de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Y además, yo creo que no necesita presentación y todos sabemos lo que ha trabajado Guillermo en la prevención de cáncer de cuello uterino, pero además le quiero contar de que es también maestro latinoamericano de colposcopía, que se ha dedicado toda la vida a ser ginecólogo-oncólogo y además en los últimos años ha sido coordinador para todo Uruguay del proyecto Estampa, que es un proyecto que lo organiza la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, es un proyecto que lidera la IARC, que, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que también trata de la prevención del cáncer de cuello uterino. Así que los dejo con una persona que ha estudiado muchísimo sobre el tema, que nos va a hablar del test de HPV en el Uruguay, dificultades en la implementación e interpretación de resultados. Luego de escuchar la exposición del doctor Guillermo Rodríguez, les pido que nos puedan mandar las preguntas por el icono que tienen abajo, que dice preguntas y respuestas. Preferimos que nos la envíen por ahí, así nucleamos todas las preguntas y se las podemos hacer al final de la charla. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, en especial, bueno, a la directiva de la Sociedad Ginecotológica del Uruguay, y también a ti, Natalia, por, bueno, esa presentación que me parece que me quedó grande, pero bueno, lo más importante es que realmente es un placer, es un honor poder participar de este curso de educación médica continua que realizan con gran esfuerzo de la Sociedad Ginecológica del Uruguay. Bueno, si les parece, ya pasamos directamente al tema. El tema es la implementación del test de HPV. Bueno, algunos aspectos a tener en cuenta previo a la consideración del test del HPV en el Uruguay. El HPV es una causa necesaria para el cáncer de cuello uterino, y entre las mujeres que están expuestas al papiloma virus humano en forma persistente, hay otros factores que aumentan más el riesgo aún de desarrollar un cáncer de cuello uterino, como son el consumo de tabaco, el uso prolongado de anticonceptivos orales, la multiparidad, en general se considera por más de 5 partos, la dificultad de acceso a la consulta médica y la presencia de anticuerpos de otras enfermedades de transmisión sexual. Los papilomavirus son agentes infecciosos, son los más comunes que se transmiten por contacto sexual. La mayoría de las infecciones por HPV son asintomáticas, quiere decir que el organismo las elimina, el sistema inmune de la portadora los elimina en unos pocos meses. Y eso es lo que ocurre con la gran mayoría de las infecciones por HPV. La infección genital por el papilomavirus puede provocar, cuando es persistente, una enfermedad clínica, desde las verrugas genitales, las típicas verrugas genitales, a los cánceres HPV dependientes, ¿verdad? Que entre otros, y el más frecuente y el que nos ocupa, es el cáncer de cuello uterino. Como ustedes saben, la infección por papilomavirus se adquiere
en las primeras relaciones sexuales, en general en la adolescencia, y como les decía, la mayoría de ellas se eliminan por el sistema inmune de la portadora, pero hay un pequeño porcentaje que adquieren, sobre todo las infecciones por los tipos virales oncogénicos, que llevan a la progresión de un cuello normal a lesiones precancerosas. Las lesiones precancerosas, que se consideran fundamentalmente las displasias moderadas, displasias severas y carcinoma in situ. Que no todos ellos van a evolucionar al cáncer invasor, pero sí un pequeño porcentaje lo va a hacer, y es ese pequeño porcentaje el que el ginecólogo tiene que tratar de captar para poder realizar el tratamiento de esas lesiones premalignas y así evitar la aparición del cáncer invasor. El seguimiento de mujeres con y sin anomalías cervicales han demostrado que la presencia persistente de una infección por HPV de alto riesgo es necesaria para el desarrollo, mantenimiento y progresión de las lesiones precancerosas al cáncer de cuello uterino invasor. Este es un estudio que ya tiene unos años que demuestra que la mayoría de las infecciones por los tipos oncogénicos de papilomavirus se adquieren en los primeros años, inclusive antes de los 25 años, y luego progresivamente el organismo se va liberando de esos virus, pero queda un pequeño porcentaje de infecciones, que en general son de tipos oncogénicos, que son infecciones persistentes, y son las que van a desarrollar las lesiones precancerosas y el cáncer invasor después. El comportamiento de la prevalencia y de la transmisibilidad de las infecciones es prácticamente muy parecida tanto en los países menos desarrollados como en los países desarrollados. En Uruguay hicimos un estudio ya hace unos años donde se realizó una muestra país de la prevalencia de los tipos virales oncogénicos en la población del Uruguay. Y se encuentra lo que se ha encontrado a grandes rasgos en el resto del mundo, ¿verdad? Una alta prevalencia por debajo de los 30 años, que luego va descendiendo hasta los 40, 45 años, y luego hace un segundo pico alrededor de los 50 años. Es un comportamiento particular y que se ve sobre todo en los países latinoamericanos. Este tipo de prevalencia de los tipos virales se comprobó tanto en las mujeres mayores de 30 años, tanto de Montevideo como de los departamentos del interior del país, con prácticamente el mismo comportamiento en cuanto a la frecuencia de la prevalencia de los tipos oncogénicos de HPV. Y la mortalidad y la incidencia del cáncer de cuello uterino, no vamos a entrar en todo este tema que está muy bien estudiado en nuestro país por el Registro Nacional de Cáncer, pero ven ustedes que tanto la incidencia empieza a crecer exponencialmente cerca de los 30 años, y ahí empieza a aumentar la mortalidad. Es decir, que hay al principio una alta incidencia de infecciones de papilomavirus, que con el tiempo empiezan a descender, luego de los 20 años, y ahí empiezan a crecer entonces la incidencia del cáncer de cuello uterino invasor y la mortalidad por este cáncer. Otro concepto que es importante tener para considerar después la prevención
del cáncer de cuello uterino, tanto con el test de HPV como para la aplicación de las vacunas, es los tipos virales que son más frecuentes en el cáncer invasor. Este es un metaanálisis donde se examinan una gran cantidad de pacientes y vean ustedes que los tipos 16, 18, 41, 45, 31 y 33 son los más frecuentes en el cáncer de cuello uterino de tipo epidermoide. Y en las lesiones precancerosas, que es lo que ven en la columna de la derecha, es más frecuente el tipo 16 y después le siguen el tipo 31 y 33. Esto es lo que dio en el metaanálisis, ¿verdad? Esto también lo estudiamos en el Uruguay. Este es un trabajo muy importante de la doctora Beruá y en conjunto con la doctora Benedicta Caserta y la doctora De la Sica, que realizaron este estudio de la prevalencia de los tipos virales en tumores de cáncer de cuello uterino que estaban archivados en el laboratorio de anatomía patológica del Hospital Pereira de Rosell. Y ven ustedes que también aquí se repite que el tipo 16 y 18 son los más frecuentes, seguido por el 45, el 33, son los más frecuentes en lo que tiene que ver al cáncer invasor. Y en lo que tiene que ver a las lesiones precursoras del cáncer, hace unos años ya realizamos una búsqueda también en piezas de laboratorio de anatomía patológica de displasias severas y carcinomas in situ que habían sido estudiadas en el laboratorio del Hospital San Juan, aquella época, y el Hospital Policial de Montevideo. Y vean ustedes que los tipos más frecuentes hallados en las lesiones precursoras del cáncer fueron el tipo 16, el 33, el 31. Noten ustedes que hay una baja frecuencia del HPV 18. Esta fue una muestra muy pequeña de casos que se estudiaron, pero no encontramos ninguno en los 50 tumores que se estudiaron, en los 50, perdón, lesiones precancerosas que se estudiaron, no se encontró ninguna con el tipo 18 presente. Esto tal vez pueda tener que ver que también en nuestro país hay un porcentaje menor de adenocarcinomas que carcinomas escamosos que los que se comunican en otras regiones. ¿Qué aplicaciones tiene el test de HPV? Se ha aplicado como triaje de las mujeres que se han realizado un Papa Nicolau con diagnóstico de ASCUS. Sobre todo, estos trabajos se iniciaron en los Estados Unidos por el aumento del número de colposcopías que se originaban a partir de los diagnósticos de ASCUS en la citología ginecológica. Otra de las aplicaciones que se le da al test de HPV es algo muy interesante, que es el test de curación luego de haber realizado el tratamiento conservador de un carcinoma in situ o una displasia severa. Es un test de valor pronóstico evolutivo de las mujeres que han sido sometidas a un tratamiento conservador, que en general es la búsqueda de la infección por HPV a los 6 meses o un poco más, luego de haber sido realizado el tratamiento conservador. Y en tercer lugar, y el más importante, y es creo que el que nos tiene que preocupar, es la incorporación del test de HPV como test de tamizaje primario en la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino, ya sea junto con el Papa Nicolau o como único test. Como ya les decía, los primeros en estudiar el valor
del test de HPV en la citología patológica, sobre todo con diagnóstico de ASCUS, fue el estudio ALTS, que se publicó en el año 2003. Es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, diseñado para evaluar 3 métodos alternativos de seguimiento de las lesiones citológicas diagnosticadas, informadas como ASCUS. Una era la colposcopía inmediata, el seguimiento citológico, y en otro es el triaje con el test de HPV junto con el seguimiento citológico. En otros medios, que no es la situación de Uruguay, la colposcopía tiene un alto costo e incide mucho en la economía de la salud. Y por eso es que se aplican estos test. En nuestro medio habría que hacer un estudio de costo-efectividad a ver si realmente justifica, pero lo cierto es que como resultado de este trabajo se pudo demostrar que prácticamente se podían economizar el 50% de los envíos a colposcopía, asociando al seguimiento con citología el test de HPV. Otro estudio que se hizo en España, por Ibáñez y colaboradores, que mostró el valor predictivo que tenía el test de HPV, luego de realizado el tratamiento conservador de las lesiones precancerosas. Y vieron que prácticamente cuando tenían un test de HPV negativo, luego de haber realizado la conización, prácticamente no había riesgo de que se desarrollara nuevamente una lesión precancerosa. Otro de los trabajos, que también, este es otro de los trabajos, que también utilizando el test de HPV para diagnóstico residual de las lesiones intraepiteliales de alto riesgo, después de haber sido tratados en forma conservadora. Y llegamos entonces a la aplicación del test de HPV como test de tamizaje primario. Y esto, como una de las metas que se fijó la Organización Mundial de la Salud en el periodo 2018-2030, es la eliminación del cáncer de cuello uterino. Y bueno, y dentro de esas metas que se propusieron fue el lograr el 90% de vacunación de las niñas antes de los 15 años, que el 70% de las mujeres mayores de 30 años y por lo menos 2 veces en la vida, a los 35 y a los 45 años, tuvieran tamizadas con una prueba de alto rendimiento, que se refiere a la prueba al test de HPV. Y que el 90% de las mujeres diagnosticadas con lesiones precancerosas fueran tratadas en tiempo y forma. Está bien establecido que la infección por HPV, entonces, es un requerimiento para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. El test de HPV tiene, con respecto al Papa Nicolau, que es mucho más sensible para la detección de las lesiones precancerosas, y eso es quizás lo que más atrae a acelerar la implementación de su aplicación como test de tamizaje primario. Un test de HPV negativo proporciona una muy prolongada seguridad a las mujeres que tienen un riesgo bajo de tener un cáncer de cuello uterino. Es decir, cuando se hace un test de HPV y da negativo, prácticamente podemos estar seguros que por un lapso de 5 a 7 años esa mujer no tiene riesgo
de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Y la prueba de HPV además tiene otros beneficios que la diferencian del Papa Nicolau convencional. Se puede controlar su calidad de una manera eficiente, y son objetivas, los resultados son positivos o negativos, son muy consistentes y pueden ser automatizadas. Centralizarse en 1 o 2 lugares en un país, lo que permiten garantizar la calidad de un gran volumen de pruebas y poder realizar un gran volumen de pruebas en un corto periodo de tiempo. Acá pueden ver, entonces, este es un seguimiento que se hizo a 6 años, luego de ser realizada en forma conjunta el Papa Nicolau convencional y el test de HPV, que cuando el Papa Nicolau da negativo y el test de HPV también, prácticamente por 6 años se puede descartar la aparición de una lesión precancerosa como el carcinoma in situ. Aun cuando la citología sea patológica, si el test de HPV es negativo, es prácticamente muy bajo el riesgo de desarrollar una lesión precancerosa. Y por el contrario, cuando el test de HPV es positivo, el riesgo aumenta sensiblemente con respecto a las situaciones anteriores, aun cuando la citología haya sido negativa. Ni que hablar cuando ambos test son positivos, es cuando se observa el mayor número de casos nuevos de carcinoma in situ. Pero tal vez este sea el valor más importante que tiene el test de HPV, que sea el valor predictivo negativo, es decir, que cuando a una paciente se le hace el test y le da negativo para un virus de alto riesgo, prácticamente por 5 o 6 años podemos estar seguros de que no va a desarrollar una enfermedad precancerosa. Y en este sentido, como ya Natalia les comentó, junto con Natalia y otros prestigiosos profesionales de nuestro medio, participamos del proyecto Stampa, que es un estudio de tamizaje y triaje con test de HPV, que está destinado a mujeres de entre 30 y 64 años, y que se realiza en 9 países de Latinoamérica, y siendo Uruguay uno de estos 9. Lo que interesa es justamente, y por qué se hizo este proyecto con una participación tan amplia, es que dada la baja prevalencia que tienen las lesiones precancerosas en la población general, para poder sacar conclusiones en cuanto al tamizaje y sobre todo al triaje, porque todavía no se sabe cuál es el mejor test de triaje cuando una prueba de HPV da positiva para descartar una lesión precancerosa, es que se hizo este proyecto con la finalidad de lograr reclutar 50.000 mujeres. Nosotros venimos acompañando este proyecto desde el año 2011. Y estos son a raíz con las mujeres de Uruguay que se incorporaron a este proyecto, es que podemos tener estos números que son propios, son de mujeres del departamento de Canelones. Como ven ustedes, la prevalencia de los tipos virales de alto riesgo en la población general mayor de 30 años es del 12%. Quiere decir que es una prevalencia muy baja la positividad. Y teniendo en cuenta que el test de HPV, cuando da negativo para los tipos oncogénicos,
tiene un valor predictivo muy seguro. Prácticamente nosotros nos podemos sacar del tamizaje, de la consulta en las policlínicas, siempre tan numerosas, casi al 90% de la población. Y tendríamos que destinar nuestros recursos solamente a aquel 12% de las usuarias que dieron positivo para el test de HPV, ¿verdad? Eso es muy importante. Este 12% de positividad fue un poco más bajo que el promedio que se vio en el resto de los países. Estos son datos al 30 de abril de 2019, pero si bien los números han aumentado, prácticamente los porcentajes se mantienen estables. El promedio que dio a nivel del resto de los países de Latinoamérica fue un poco más alto, fue del 14%. Esto está de acuerdo también con las tasas. Seguramente Uruguay es uno de los países, como ustedes saben, que tiene una de las tasas de cáncer de cuello más bajas de Latinoamérica. Y la Organización Panamericana de la Salud, en apoyo a estas metas que se han fijado la Organización Mundial de la Salud, y en apoyo a la incorporación de los test de HPV en los programas que tiene los programas públicos que tiene cada país, ya sean con Papa Nicolau convencional o de otro tipo. Estos son los test que recomiendan, ¿verdad? Son todos test que han sido validados. Muchos de ellos están presentes en nuestro medio, y vean ustedes la alta sensibilidad que tienen todos, ¿verdad? La sensibilidad está por encima del 95%, 90% es el que tiene la sensibilidad más baja, y la especificidad, que si bien la literatura dice que, bueno, el Papa Nicolau es más específico que el test de HPV, en nuestro caso, como les voy a mostrar más adelante, es prácticamente igual, o inclusive el test de HPV nos dio hasta más, no solamente más sensible, sino más específico que el test de Papa Nicolau convencional. Este es un trabajo que presentó la doctora Tatiana Ramírez en la Conferencia Internacional sobre Papilomavirus que se realizó en Barcelona el pasado año. Y vean ustedes, aquí están representados los estudios de sensibilidad de los Papa Nicolau para SIN3, es decir, para carcinoma in situ y displasia severa, la sensibilidad que tuvieron promedio los laboratorios, tanto los laboratorios públicos como laboratorios privados. Aquí participó uno de nuestros laboratorios públicos, no puedo identificarlo cuál es, pero ven ustedes que el promedio de sensibilidad, tanto en los laboratorios públicos como en los privados, anda alrededor del 50%, inclusive un poquito menos. Y lo que llama la atención es la gran dispersión que hay en estos valores, ¿verdad? Desde laboratorios que tienen una alta sensibilidad, ¿verdad? Como vemos acá, estos dos, que llega a un 80%, cosa que es llamativo en la citología convencional, pero hay otros que tienen una sensibilidad muy baja, inclusive laboratorios privados. Esto es un poco lo que se pretende mediante la incorporación del test de HPV, al ser un procedimiento automatizado, al no ser observador dependiente, que es reproducible, poder tener una uniformidad en los resultados mayor que con el Papa Nicolau, y así poder detectar un número mayor de lesiones. No pasa lo mismo con la especificidad, que es bastante alta y es bastante concordante en tanto los laboratorios públicos como privados. En promedio
tienen una alta especificidad. En nuestro país realizamos con el mismo grupo de los destacados profesionales que me acompañan en este proyecto y que yo los acompaño, hicimos un estudio de 1010 usuarias que fueron sometidas al test de HPV en el mismo momento que se realizaban el estudio del Papa Nicolau. Y el test de HPV dio una sensibilidad para SIN3 del 100%, mientras que la sensibilidad del Papa Nicolau dio un 54%. Y la especificidad en el test de HPV fue del 88% y en el Papa Nicolau fue del 84%. Es decir, que resultó, en nuestro caso, si bien es una muestra muy limitada, nosotros la consideramos como una experiencia piloto, pero hay que tener en cuenta que son solo 1010 mujeres. Indudablemente habría que hacer un estudio piloto mayor, o un ensayo de aplicación que tal vez sea lo más sensato realizar en este momento. Bueno, y como les decía, siempre los test que hay que utilizar son los test que sean validados o que sean aprobados por las agencias internacionales. Estos son los test que están aprobados por la FDA. La captura híbrida, que es uno de los test más utilizados hasta el momento. La FDA lo tiene aprobado para su utilización como test de tamizaje primario, pero junto con el Papa Nicolau. Mientras que tiene aprobado como tamizaje primario exclusivo al COVAS 4800 de Roche y al Long Clarity de PID. Las pruebas disponibles en el mercado de Uruguay para realizar el tamizaje con test de HPV son el conocimiento que nos ha llegado, y los que hemos visto son estas 4. Pido disculpas si hay alguna más nueva y que no estamos enterados, pero bueno, estos son los test que se manejan en nuestro medio, tanto desde el punto de vista privado como en los hospitales públicos que cuentan con esta tecnología. Por eso es muy importante el manejo de esta publicación de la Organización Panamericana de la Salud, que es como una guía para quienes les toca dirigir la incorporación del test de HPV tanto en los programas de prevención del cáncer cervicuterino a nivel público, como puede ser también en una mutualista. Y por eso me parece muy, muy oportuno haber incluido este tema en este ciclo de charlas, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, el director de un servicio ginecológico o de atención primaria, ya sea en un lugar público o privado, no es un ginecólogo especializado en patología cervical, sino que por lo general es un obstetra, un ginecólogo muy entrenado para las emergencias y para los grandes problemas de la ginecología. Por eso creo que es importante poder hacer la divulgación de este material que está disponible en forma gratuita y que, bueno, y que creemos que es muy importante acceder a él. Y de una manera muy resumida, les diría que la secuencia que recomienda la OPS para la incorporación del test de HPV en los programas, ya sean programas organizados, si los hay mejor, en nuestro caso es un programa oportunista el que hay en Uruguay, pero que tiene un alto nivel de organización, ¿verdad? No se le puede definir como organizado porque no tiene una clara identificación de la población usuaria que se la pueda invitar en forma individual. Pero tiene sí elementos de organización muy importantes, como es
el sistema de información, que es un sistema de información que está en tiempo real en la web, todo tamizaje, todo Papa Nicolau que se informa, automáticamente queda ingresado a una base de datos, que es una base de datos única, centralizada. Los laboratorios citológicos del Uruguay tienen a disposición los públicos el control de calidad interno y un control de calidad externo que también se les ofrece en forma gratuita. Existen unas guías, ¿verdad? Unas guías de práctica clínica que, bueno, que tienen que cumplirse tanto a nivel público como a nivel privado. Pero lo que se necesita es un compromiso político, y un compromiso político desde el punto de vista de quienes diseñan las políticas de salud. Hasta el momento, el cáncer de cuello uterino no ha sido considerado como un problema prioritario de salud. Si bien todos escuchamos, inclusive a las autoridades, decir de que, bueno, que es un cáncer que no debería existir, y con mucha razón, ¿verdad? Pero en la práctica ese compromiso no se efectiviza, ¿verdad? Con lo que debe ser, que es sobre todo con la asignación de recursos, con la dirección de un programa hacia la mejora continua y hacia el aumento de la cobertura del test de tamizaje. Una revisión del estado de situación, que bueno, que esto acá en Uruguay se ha hecho y se monitorea en forma continuada, se sabe cuál es la cobertura de Papa Nicolau, por ejemplo, a nivel nacional, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos la gran suerte de que en nuestro país se haya desarrollado un registro nacional de cáncer. Esto realmente es un pilar, es un valor para cualquier intervención que se quiera hacer desde el punto de vista poblacional. Y a propósito de esto, si bien tenemos una guía de práctica clínica, esta guía de práctica clínica ya tiene unos cuantos años, no está considerado el test de la incorporación del test de HPV, y que, bueno, sería uno de los temas importantes a desarrollar, ¿no? El resto de los aspectos, el desarrollar una prueba piloto, bueno, ¿no? Pudimos hacer con las pacientes de Estampa esa pequeña prueba con 1010 pacientes. Se puede hacer una prueba mayor para considerarla como un verdadero piloto, o se puede hacer un ensayo de aplicación. Un ensayo de aplicación que sería muy importante, ahí sí, porque el test de HPV tiene sus ventajas por ser automatizado, por ser más sensible, pero bueno, también tiene otras desventajas, como son condiciones especiales para obtención de la muestra, el traslado, que debe ser en determinado tiempo, mucho más acotado que el Papa Nicolau, y bueno, la incorporación en relación con el programa ya oportunista que ya está organizado, ¿no? O sea que debe haber un plan de incorporación del test de HPV. Y por supuesto, esto necesita una financiación, y una financiación aparte de lo que es la financiación de los programas generales de salud, porque tiene que tener un presupuesto específico. Es decir, si se comienza el tamizaje con un test, no puede a los 5 años suspenderse o seguir con otro test o volver al Papa Nicolau. Es decir, tiene que haber un compromiso desde ese punto de vista. En ese sentido, entonces, también esto sí es de las guías. Antes de seleccionar una prueba de HPV, entre la amplia variedad disponible en el mercado, se debe realizar un análisis de costo-beneficio, cosa que no hemos podido realizar en
en nuestro país, y sería muy importante realizarlo, y considerar la factibilidad de implementar la prueba en el contexto del programa de tamizaje. Y esto es lo que sería un ensayo de implementación, es decir, no solamente ver la sensibilidad que tiene, que seguramente se van a captar más lesiones precancerosas, sino ver la aplicabilidad del programa, del nuevo test, con los recursos que nosotros tenemos y con las dificultades que también nosotros tenemos. Se deben elegir solo las pruebas que estén validadas, por eso decía que fueran pruebas reconocidas, ya sea por la FDA o por la Comisión Europea. Las pruebas autorizadas por agencias reguladoras, tal como la FDA, serían las opciones más seguras. E introducir una prueba en un programa y luego cambiarla por otra será difícil y tendrá implicaciones y costos. Entonces acá, este es un tema muy importante, porque no es solamente ver cuál es la prueba que sea más barata para su aplicación, su incorporación en el programa, sino también ver qué garantías nos ofrece el representante nacional, dado que estas son pruebas que deben ser compradas a laboratorios internacionales. Porque una vez que se introduce una prueba en un programa de tamizaje, no se puede cambiar a los pocos años. Es decir, entonces el proveedor nos debe, de cierta manera, dar la tranquilidad, la seguridad de que es un proveedor serio, que nos va a, por supuesto, que toda la industria tiene su derecho legítimo a la ganancia por su trabajo de investigación y empresarial. Pero también debe dar ciertas garantías a que luego se pueda repetir en las sucesivas compras la compra del mismo test. Un aspecto muy importante es que las pruebas tienen, los kits de HPV tienen fecha límite, es decir, tienen fecha de 12 meses. A veces hemos visto llegar pruebas que se vencen a los 6 meses. Y bueno, ahí es muy diferente el manejo de un programa de tamizaje con un test de Papa Nicolau que se produce en forma nacional por nuestros sacrificados citólogos, que lo hacen de una manera realmente muy dedicada, a manejarse con otros test que tienen fecha de vencimiento, que deben cumplir requisitos de transporte que son especiales. Cada test tiene un medio de transporte de extracción y de transporte especial para el test, que no puede intercambiarse con otros. En fin, toda una serie de problemas de gestión que es necesario, y eso es lo que recomiendan estas guías, que se haga en forma paulatina, es decir, no se puede hacer la incorporación de este test, de un test de HPV a nivel nacional, por ejemplo, sino que hay que hacerlo por pequeñas regiones, ir haciendo ensayos, evaluando los resultados, y luego entonces así ir creciendo progresivamente. El test de HPV entonces ofrece una mayor protección que el PAP frente al adenocarcinoma de cuello uterino. Ustedes saben que los adenocarcinomas, justamente por ser carcinomas que derivan del epitelio glandular del cuello uterino, descaman poco, por eso es frecuente que el Papa Nicolau dé normal y pueda haber una lesión de tipo adenocarcinoma en el cuello del útero.
El test de HPV ofrece la ventaja de la autotoma, ese es otro gran tema, ¿verdad? Que puede ser beneficiosa en ciertas poblaciones para aplicar la técnica de ver y tratar. Esto es sobre todo para las zonas alejadas, ¿verdad? Donde es muy difícil que una vez que se contacta una paciente pueda volverse a encontrar con ella. Entonces, la aplicación de estos test, que el resultado se puede obtener en un periodo de tiempo corto, en el caso de que tengan los tipos oncogénicos de alto riesgo, sobre todo el 16 y el 18, que son de alto riesgo para cáncer invasor, se realice en el mismo momento el tratamiento, sin esperar resultado de biopsia ni estudio colposcópico. O sea que la mujer se somete al tamizaje y en el mismo acto ya se resuelve, es decir, de acuerdo al test de HPV, y ya se va con el tratamiento realizado, ¿verdad? Y otro de los problemas, que bueno, que lo consideramos un problema a resolver acá en el Uruguay, es que no existe un test de triaje que sea aprobado, digamos, por estudios científicos que lo avalen. Se ha utilizado el Papa Nicolau convencional como test de triaje con buenos resultados. Está la experiencia de la Argentina, donde el triaje con el Papa Nicolau ha dado buen resultado. Pero en fin, lo mismo, hay que hacer un ensayo en nuestro país, con nuestros laboratorios, y bueno, y ver si realmente es el Papa Nicolau el test indicado para hacer el triaje. Bueno, y esta es el algoritmo que se ha aprobado en los Estados Unidos. No tiene por qué ser el mismo acá, todo depende si se cuenta con la tipificación de tipo 16 y 18, como ocurre con los test que así lo hacen, que tipifican por un lado el 16 y 18 y después los 12 tipos de alto riesgo por otro lado. Y bueno, es importante determinar en nuestro país de cuando un test de HPV da positivo, bueno, cuál será la mejor técnica de triaje para realizar. Puede ser la citología, puede ser la repetición de un nuevo test de HPV y ahí definir si realmente va a colposcopía o si se negativizó, continuar en seguimiento. O tal vez pueda ser que todas las pacientes, dado que son solamente el 12% las que encontramos en la experiencia piloto que son positivas para HPV de alto riesgo, que todas las pacientes con HPV positivo vayan a colposcopía. En fin, eso es un tema que lo tiene que resolver cada país de acuerdo a su disponibilidad y a los recursos que tiene. Es evidente de que el peso económico que tiene un diagnóstico colposcópico en Estados Unidos o en Europa no es el mismo que tiene acá en Uruguay. Por eso es que se impone la realización de un ensayo. Y en ese sentido es otro de los temas que pretende aclarar el estudio Estampa, y la importancia que tiene es que justamente es hecho con mujeres de los países latinoamericanos, ¿no? Como se requiere, como les decía, un número elevado de mujeres, es que estamos esperanzados que una vez finalizado el estudio se pueda llegar a determinar ya con un respaldo científico de cuál es el mejor test de triaje a aplicar una vez que se ha utilizado el test de HPV como test de tamizaje primario.
Y en este sentido es que el matemático Armando Baena presentó, que es un integrante del proyecto Estampa, presentó en Barcelona también un estudio de la realización de un segundo test de HPV, luego de que el test primario dio positivo, a los 3 meses de haberse realizado el primero, y bueno, y comparar ese resultado con los otros posibles test de triaje, ¿no? Como puede ser el Papa Nicolau convencional o mismo la colposcopía. Y en ese sentido, él encontró en esta repetición de un nuevo test de HPV como triaje, luego de que ha tenido un test de HPV positivo, en mujeres, por supuesto, mayores de 30 años, con una sensibilidad del 85% y una tasa de disminución de referencia a la colposcopía del 62%. Bueno, y ya acercándonos al final, como no podía ser de otra manera por esta tan desgraciada situación sanitaria que estamos viviendo, les quería mostrar, estos son los Papa Nicolau ingresados a la base de datos del programa de prevención de cáncer del cuello uterino de Uruguay. La cantidad de test de Papa Nicolau realizados en el año 2019, previo a la pandemia, y los realizados en el año 2020, a noviembre de 2020, ¿no? Del 1 de enero de 2019 a 27 de noviembre de 2019, y de 1 de enero de 2020 a 27 de noviembre de 2020. Y vean ustedes que hubo una disminución significativa del número de Papa Nicolau. Esta disminución, que fue puntual y fue realizada en noviembre del 2020, ya han transcurrido, vamos rumbo a los 6 meses de continuidad de las medidas de disminución de la movilidad, ¿verdad? Lo que seguramente esta disminución del número de Papa Nicolau, que nosotros la calculamos una vez al año, es decir, la cantidad de Papa Nicolau, lo hacemos siempre en el mes de noviembre, sea mucho mayor, ¿verdad? Y si bien esa disminución en ACE, en el prestador público ACE, es importante, del 44%, tuvo poco impacto, medido esto a noviembre de 2020, sobre la cobertura nacional. La cobertura nacional está en el Uruguay promedio, en el año 2019 llegaba al 57%. Calculada en el 2020, luego de los meses de epidemia, se ve que el impacto que tuvo en la cobertura no era el 2%. Esto nos da una falsa sensación de seguridad, ¿verdad? Como que no hubiera tenido mayor impacto. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que pasó en algunos hospitales, estos son datos extraoficiales, ¿verdad? No están confirmados, pero vean ustedes que en un hospital, en un importante hospital público de acá de Montevideo, hubo disminución de un 42% del número de conizaciones realizadas en 2020 con respecto al 2019. Y en una de las mutualistas importantes de Montevideo hubo un 33% menos de conizaciones realizadas en el 2020 con respecto al 2019. Bueno, esto es realmente, nos da la idea de que si esta situación se prolonga, seguramente va a tener un impacto en la incidencia y ojalá no en la mortalidad
cáncer de cuello uterino. Esto simplemente no lo hago para aportar una mala noticia más, sino porque, bueno, quería que preguntar si no sería este el momento, les pregunto como comunidad científica, si no sería este el momento en que no se puede, digamos, aumentar la cobertura a nivel de las policlínicas de atención primaria por razones obvias, ¿verdad? Porque se trata de circular lo menos posible ante la cantidad de muertes que hay por esta pandemia, pero tenemos pendientes, como puede ser la actualización de las guías de práctica clínica, que si hay acuerdo en la incorporación del test de HPV como test de tamizaje primario, podían el grupo médico ocuparse de esto, porque evidentemente cuando pase esta pandemia que nos está azotando, seguramente va a haber una gran demanda tanto de servicios preventivos a nivel del tamizaje, de mujeres que quedaron sin hacerse el tamizaje. Y ya previo a la pandemia, los laboratorios de citología estaban al máximo de su capacidad para poder dar respuesta. Si hay que dar una respuesta mucho mayor, yo creo que es, una vez pasado este momento sanitario que estamos viviendo, seguramente sería una opción, una buena opción, planificar y actualizar las guías con la incorporación del test de HPV, teniendo en cuenta que seguramente va a quedar una capacidad que antes no teníamos, que es la de los laboratorios de biología molecular, que evidentemente va a haber una capacidad y un entrenamiento para realizar estos test muy importante, y que no es un tema menor, tal vez sea el tema más importante, el de los recursos humanos en la aplicación de estas tecnologías. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado durante todo este rato, y bueno, y quedo a las órdenes. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por esta exposición. Tengo acá un montón de gente y de espectadores que te felicitan, que te agradecen mucho esta charla. La doctora Sandra Rivero, le mando un beso grande, el doctor Gerardo Vitureira, la doctora Luciana Bertolino, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para mí es un honor que ellos nos estén escuchando, y quiero hacerte una pregunta que la escribió la doctora Benedicta Caserta, que también le mando un beso muy grande. La doctora Caserta es una reconocida anatomopatóloga del medio, así que para mí es un honor que esté aquí con nosotros, y que nos pregunta qué condiciones pueden influir en resultados negativos o insatisfactorios del test de HPV, y si está validada la autotoma para ser utilizada como método de tamizaje. Bueno, las limitaciones que pueda tener el test de HPV, lo que puedo hablar con cierto grado de propiedad es lo que se ha hecho en el proyecto Stampa, ¿verdad? Las limitaciones son muy pocas, es decir, por supuesto se trata de que la mujer no esté menstruando, pero inclusive si al recoger la muestra tuviera algo de sangre, esa muestra igualmente es válida y se puede procesar, ¿verdad? O sea que desde ese punto de vista tiene pocas limitaciones. Y la otra pregunta que hacía nuestra compañera de proyecto también, porque la doctora Benedicta Caserta es la que ha procesado todos los diagnósticos patológicos del proyecto Stampa, ¿no?
Así que nuestra compañera, excelente compañera. En cuanto a la autotoma, en realidad no tenemos experiencia. Sabemos que en nuestros medios se está realizando un trabajo de investigación en ese sentido. Como les decía, esto es una opinión personal, ¿verdad? Creo que el test, la verdadera utilidad que tiene la autotoma sería para aquellas regiones donde no se puede llegar con otros métodos, ¿verdad? Acá, esto es una opinión personal, lo reitero, cuesta creer que una paciente que no viene a hacer el test de Papa Nicolau, si se hace la autotoma en la casa, por ejemplo, y le da positiva, pienso que debe dar trabajo hacerla venir, hacerse la colposcopía, hacerse la biopsia, a que después, digamos, vaya a buscar el resultado y acceda al tratamiento, ¿verdad? Es un tema muy complejo, es una ventaja, sin duda, una ventaja adicional que nos da el test, y bueno, ojalá podamos tener a la vista los resultados, ¿verdad?, de esta investigación que se está haciendo, y bueno, y comparar los resultados de la autotoma con respecto a la toma realizada por el médico. Desde el punto de vista técnico, digamos, los resultados son prácticamente iguales. Por ahí no va la cosa. Yo pienso que el problema está justamente en la usuaria que por algo no vino a hacerse el Papa Nicolau, hubo que irla a buscar a la casa, se hace el test y bueno, después el seguirla, ¿no? Creo que ahí el llegarle a esa población que no accede al tamizaje es un tema que excede a la calidad del test, ¿verdad? Y al método del test. Me parece que es un tema más complejo, es un tema de nivel social, un tema de nivel cultural, económico a veces, pero sobre todo educacional, ¿verdad? En general es gente que no está convencida de que un resultado de un test patológico le vaya a pasar algo si no tiene ningún síntoma. Entonces, me parece que, bueno, pero son pareceres. Yo creo que los pareceres hay que aclararlos con los resultados. Así que ojalá podamos tener resultados en ese sentido. Guillermo, siguen llegando felicitaciones del doctor Gonzalo Sotero, del doctor Víctor Requi. Muchas gracias. Y te voy a hacer una pregunta de un espectador anónimo, que no sé quién es. Dice, ¿qué opina de la solicitud sistemática de PAP y colposcopía sin conocer previamente la citología? ¿Y qué valor podría tener este test para mujeres que no tuvieron nunca relaciones sexuales? A los efectos de que accedan al carnet de salud, requieren una citología después de los 21 años y muchas no quieren someterse a la toma de PAP, incluso si solo es con Citobrash, sin espéculo. Bueno, a ver, el tamizaje del cáncer de cuello uterino está destinado a mujeres que tuvieron relaciones sexuales alguna vez en la vida, ¿verdad? Si nunca tuvieron relaciones sexuales, no tiene indicación. Es decir, y en el carnet de salud, esto habría que aclararlo de repente un poco mejor, es decir, no es exigencia de llevar un resultado del test de Papa Nicolau cuando la mujer no ha tenido relaciones sexuales. Lo que pasa es que es un tema que hay que manejarlo desde el punto de vista médico. Basta con que el médico le haga una receta donde diga que no tiene indicación del test de Papa Nicolau, sin necesidad de aclarar el motivo, ¿verdad? No tiene indicación y bueno, basta. Eso ya la habilita para que le otorguen el carnet de salud, porque hay que ponerse en el lugar. No son cosas que se puedan manejar en una cola, por ejemplo, cuando están sacando número para el Papa Nicolau, ¿verdad? Y que a los gritos preguntarle por qué no se hizo el Papa Nicolau.
son temas de manejo médico, ¿verdad? O sea que el test de HPV, como no lo está indicado el Papá Nicolau, tampoco está indicado en las mujeres que no tienen o no han tenido relaciones sexuales. Guillermo, otra pregunta de Lorena Lacambra. Dice, ¿qué pasa cuando el test de cura da positivo? ¿Se hace retratamiento o se controla con colposcopía? Bueno, ahí está, ese es todo un tema. Yo creo que el test de cura es valioso, sobre todo en aquellos casos en que la conización ha tenido los bordes que han pasado sobre lesión. Tal vez el mayor aporte sería como valor predictivo negativo, de bajo riesgo, ¿verdad? Si hice una conización y tuve la mala suerte, o la usuaria tuvo la mala suerte de que la sección quirúrgica pasara sobre una lesión de alto grado, el tener un test de HPV negativo a los 6 meses puede, digamos, tener un buen pronóstico y evitarle una segunda conización. Es decir, que se estaría, en ese caso, evitando una agresión innecesaria a la usuaria. Y en cuanto al resultado positivo luego de una conización, bueno, si los bordes estuvieron libres, no se observan lesiones, y bueno, habrá que continuar con el seguimiento habitual, como se hace con el Papá Nicolau convencional, como siempre, y la colposcopía, ¿verdad? Y lo otro que preguntaban es sobre la indicación de PAP y colposcopía en forma conjunta. Bueno, desde el punto de vista sanitario, no debería realizarse, no debería realizarse. Es algo que, bueno, que sobre todo quienes trabajamos en la parte privada, se hace por comodidad de la usuaria en general, porque, bueno, con una sola colocación de espéculo resuelve las dos cosas si fuera necesario, pero la gran mayoría no debieran ser, porque ya vimos que la prevalencia de las lesiones precursoras es baja, ¿verdad? Pero bueno, para eso ese es otro tema que debe incluirse en las guías de práctica clínica, y bueno, y su incorporación y su aplicación en un programa que sea aplicable tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Sabés que Víctor pregunta si la aplicación del test de HPV, el doctor Requi, el test de HPV se vería facilitada por la llegada del test de coronavirus, y si esto puede ocurrir desde lo logístico y lo económico? Bueno, digamos, yo pienso de que, como lo dije al finalizar la exposición, ¿verdad? De que una vez pasada la epidemia de coronavirus, va a haber un requerimiento de tamizaje y una necesidad, ahí sí, de aumentar la cobertura a nivel poblacional, por la gran cantidad de gente que no se tamizó durante estos meses, que van a ser 2 años, cuando queremos acordar. Y bueno, no solamente el tamizaje, sino también las que quedaron sin hacerse la biopsia, o no fueron a buscar el resultado de la biopsia, o no fueron conizadas cuando debieron ser conizadas. Es llamativo la disminución del número de conizaciones en los hospitales y en alguna institución privada de nuestro medio. Y bueno, y eso evidentemente va a repercutir. Y por supuesto, yo creo que están dadas las condiciones para la incorporación del test, y además, porque no sé si, esto lo digo también a título personal, pienso que va a quedar un entrenamiento
sobre todo en recursos humanos, luego de haber pasado esta tremenda enfermedad, capacitado como para desarrollar técnicas de biología molecular, ¿no? Guillermo, te siguen llegando felicitaciones por la charla de la doctora Silvana Vitale, de la doctora Milvana Salomone, les mando a las dos un beso enorme. Y la última pregunta que tengo de Lorena Lacambra, que me parece que me encanta esta pregunta, está muy, muy asertiva, que pregunta qué pasa con el test de HPV y las lesiones de bajo grado persistentes. Si el test de HPV tiene cabida en los L-Sil persistentes en las pacientes que no desean un tratamiento activo. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que hay que implementar en la guía, porque ahí la conducta a seguir puede ser muy, muy variada, ¿no? Yo pienso de que, y ahí a título personal, de que en ese caso no, bueno, habría que ver la edad de la paciente, ¿verdad? La paridad, el interés de tener hijos, en fin, y todo eso tiene que estar normatizado y establecido en una guía, ¿verdad? En una mujer añosa, ¡Ojo! digamos, ya fuera de la edad fértil, ¿verdad? Que se da esa situación, es más sencillo de resolver y no sería necesario la utilización del test de HPV, mientras que en una mujer sin hijos y que tiene su interés concepcional, tal vez pueda ser de ayuda en ese caso, ¿verdad? Pero todo esto no puede quedar liberado no quiero ser reiterativo, pero no puede quedar liberado digamos, al criterio médico individual, sino que tiene que estar de alguna manera plasmado en una guía, ¿verdad? Bueno, Guillermo, no tenemos más preguntas. Yo te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas dado esta conferencia hoy. Siempre es un placer escucharte y aprendemos mucho de tus conferencias. Y bueno, no tenemos más preguntas, no me queda más que darle a todos las buenas noches, agradecerles inmensamente por estar con nosotros aquí en estas jornadas. Y bueno, y nos vemos en las próximas jornadas. Buenas noches, Bueno, Guillermo. Buenas noches a buenas todos. noches y muchas gracias. Y bueno, y los felicito por las jornadas. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Chao, chao.